Muy bien, vamos a Mateo 22, versículos 15 al 22. Mateo 22, versículos 15 al 22. Ahí nos vamos a quedar en esta hora. Damos gracias al Señor porque a pesar de la lluvia, hay valientes, ¿cierto?, que han llegado. No es fácil porque las calles se llenan de agua y todo esto que conocemos ya los quienes vivimos en Villarrica. Pero es también una bendición del Señor el hecho de tener el agua que necesitamos. Vamos a Mateo 22, versículos 15 al 22 entonces. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. El Señor Jesucristo acaba de confrontar a los judíos y a los del Sanedrín, particularmente a las autoridades religiosas y civiles de Israel, con tres parábolas. ¿Recuerdan? La parábola de los dos hijos, la parábola de los labradores malvados y la parábola de la fiesta de las bodas del hijo del rey. A través de tres parábolas el Señor Jesucristo confronta directamente la hipocresía, la falsedad de estos líderes religiosos. Y ahora estas personas contraatacan. Y en tres formas también, o en tres etapas, igualmente atacan al Señor Jesucristo directamente con el propósito de encontrar algo en Él que pudiese ser una excusa para poder acusarlo posteriormente y entregarlo a las autoridades romanas. Lo que nosotros tenemos, lo primero, del versículo 15 al 22, son los fariseos, pero por medio de los herodianos, que vamos a explicar después de qué se trata. Luego el versículo 23 al 33 son los saduceos, es decir, el otro grupo que componía el Sanedrín. Y el versículo 34 al 40, ahora son los fariseos en forma directa a través de los escribas. Los escribas eran parte de los fariseos, de estos que estudiaban minuciosamente la ley del Antiguo Testamento. De tal manera que aquí tenemos a tres grupos. El primero tiene que ver con un asunto más político. Los herodianos tenían que ver con aquellos que seguían y que admiraban a la dinastía de Herodes. Luego, los saduceos eran los liberales dentro del grupo que componía el Sanedrín. Y posteriormente los fariseos, los saduceos quiero decir, eran los liberales, ¿cierto? Y los fariseos eran los estrictos en cuanto a la ley, eran legalistas en ese sentido. Por tanto, tenemos a un grupo que tenía más carácter de tipo político, otro grupo que tenía que ver más con un asunto de tipo liberal. Ellos no se preocupaban por la palabra de Dios en sí, de hecho no creían en los ángeles, no creían en ninguna de ese tipo de cosas, sino que principalmente tenían allí un lugar especial de autoridad, porque normalmente entre los saduceos eran los que formaban parte de los principales sacerdotes, es decir, las personas que guiaban y conducían el Sanedrín. Y los fariseos, como bien sabemos, eran estrictos cumplidores, entre comillas, porque eran lo externo de la ley. Ahora, estos tres ataques son interesantes porque terminan finalmente con el Señor Jesucristo cuestionando a ellos mismos y les hace una pregunta. Al versículo 41 al 46, el Señor Jesucristo le hace una pregunta a ellos para dejar en evidencia que en realidad Él era efectivamente el Mesías y que ellos estaban completamente equivocados en la percepción que tenían conociendo el Antiguo Testamento, por ejemplo, conociendo a David. Y el Señor Jesucristo cuestiona entonces ese conocimiento equivocado que ellos tenían respecto a que el Cristo era en realidad el Señor de David. Ahora, nosotros vamos a detenernos en los versículos 15 al 22, que es un pasaje conocidísimo. Yo creo que lo más probable es que la mayoría ya ha oído este pasaje y la respuesta del Señor Jesucristo seguramente la conocemos de memoria.
Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De hecho, en los círculos no cristianos la gente también conoce esta declaración. Algunos teólogos dicen que con toda probabilidad esta no solo es una declaración teológica, sino también una declaración política, porque pone en el lugar adecuado a las autoridades terrenales y obviamente la autoridad superior, que es la autoridad de Dios, por sobre aquello. Veamos entonces en detalle qué es lo que pasó en este incidente, cómo estas personas buscan desde aquí en adelante tratar de encontrar al Señor Jesucristo en alguna cosa, alguna palabra que Él diga que esté fuera de lugar, ya sea que lo acusen de blasfemia o que lo acusen de sedición, es decir, de ir en contra de la autoridad establecida, en este caso del Imperio Romano. Lo primero que vamos a ver es la preparación del ataque. Versículo 15 y 16. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. La preparación del ataque. Lo primero que salta a la vista es lo que dice el versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron. Esa palabra literalmente significa celebraron reunión, deliberaron, es decir, se reunieron con el propósito de juntamente llegar a una estrategia para poder buscar tentar al Señor Jesucristo con el propósito, como dije, de acusarlo finalmente ante las autoridades, lo que finalmente lograron, pero no porque es por causa del Señor Jesucristo que le haya respondido fuera de lugar, sino al final levantaron testigos falsos, como bien sabemos, para poner al Señor Jesucristo en las manos de las autoridades romanas. El Señor, cada vez que respondió, y aquí lo vamos a ver otra vez, respondió con una sabiduría extraordinaria que solamente el Dios hecho hombre podía responder. Pero esta gente celebraron una reunión, deliberaron conjuntamente, se pusieron de acuerdo, hablaron sobre cómo reaccionar ante el escenario en que Jesús los había puesto al dejarlos en evidencia. ¿De qué manera podían lograr su objetivo de acusarlo y condenarlo? ¿Cómo sorprenderle? Literalmente podemos traducir tenderle una trampa. Eso es lo que implica esa palabra. Entonces se fueron los fariseos y consultaron, maquinaron una estrategia, una metodología con el propósito de sorprenderle o tenderle una trampa para que de su boca saliera alguna palabra que pudiese ser perjudicial para sí mismo y tuvieran la excusa que ellos requerían para poder acusarlo. Recuerden que ya habían definido poder tomar al Señor Jesucristo y llevarlo frente a las autoridades. Eso lo tenemos en el capítulo 21, versículos 45 y 46. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, ¿ven? Ya ellos tenían esa intención, esa determinación, nada les iba a hacer desistir. Al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Ellos trataban de buscar la forma entonces de poder encontrar al Señor Jesucristo en alguna falla. Por eso hay una preparación del ataque. No fue una cosa así al azar y ellos llegaron y empezaron a hacer preguntas sin pensar antes. Vamos a ver cómo la pregunta que posteriormente hacen es muy inteligente desde el punto de vista humano. Tiene mucha sabiduría desde la perspectiva humana cómo encontrar una falla o tratar de tentar al Señor para que se equivocara. Por tanto, no fue algo al azar, sino que algo muy pensado. ¿Cómo lo hicieron? A través de, versículo 18, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. ¿Qué es lo que hicieron los fariseos? No fueron ellos los más conocidos, ya vamos a hablar, ¿cierto?, de los principales ahí dentro del Sanedrín, sino que enviaron a discípulos de ellos, porque los más conocidos, Jesús se hubiese dado cuenta inmediatamente. Desde el punto de vista humano, ellos pensaban de que eran los fariseos y entonces hablar tan bien como hablaron de Jesús más adelante, como lo vamos a ver en 3 frases tremendas donde destacaban la integridad del Señor Jesucristo, no era propia de los fariseos. Por tanto, enviaron a sus discípulos, pero a sus discípulos además lo hicieron acompañar de los herodianos. Y como digo, este era un grupo que eran fieles a Herodes o a la dinastía de Herodes,
y que casualmente no tenían ningún tipo de relación con los fariseos, porque estaban en dos lugares completamente opuestos el uno del otro. Los herodianos eran absolutamente leales a Herodes y su dinastía, y en consecuencia los romanos, porque ¿quién lo que era Herodes? Era un títere, era un rey títere que los romanos habían puesto ahí en Israel. Ella era manejado por los romanos de tal manera que chocaban absolutamente en contra de lo que eran los fariseos. ¿Qué es lo que eran los fariseos? Nacionalistas. Los fariseos estaban muy enojados con el hecho de que estar bajo el yugo y la autoridad de Roma, no tanto quizás en términos militares, sino fundamentalmente porque ellos consideraban, ¿verdad?, que eran el pueblo de Dios y no podían estar bajo otra autoridad que no fuera Dios. De hecho, eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento, había una teocracia. Dios era el que gobernaba a través de jueces y a través de reyes. De tal forma que los fariseos eran absolutamente nacionalistas, mientras los herodianos eran imperialistas, porque tenían al rey Herodes, ¿cierto? Lo seguían y avalaban todo lo que él hacía y a través de él, por supuesto, al imperio romano. Ahora, ¿cómo se juntan entonces? ¿Por qué llegan a ponerse de acuerdo? Esto es muy, muy, muy raro si lo vemos desde el punto de vista humano. ¿Por qué se pusieron de acuerdo? Bueno, porque ambos tenían algo en común. ¿Cuál era eso que tenían en común? Ambos odiaban al Señor Jesucristo. Los primeros, en el caso de los herodianos, ¿cierto?, eran por razones políticas. Recuerden que si lo vemos el capítulo 20 de Lucas, capítulo 20, versículo 20, donde está el relato paralelo, hay algunas cosas interesantes que dicen. Dice, y echándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Recuerden que cuando Juan el Bautista fue asesinado finalmente por Herodes, posteriormente cuando vio a Jesús o cuando escuchó de Jesús, Herodes pensó que Jesús era la resurrección de Juan el Bautista. Y entonces él quería ver los milagros, quería ser testigo de eso, pero al mismo tiempo él tenía otra intención. Obviamente quería finalmente terminar con el Señor Jesucristo. Ahora, en este sentido, los herodianos entonces se simulaban justos, estos junto con los fariseos, los discípulos de los fariseos, y fueron a tentar al Señor Jesucristo con el propósito de poder, como bien dijimos al principio, encontrarle en alguna falta. Y en este sentido, Herodes obviamente quería matar al Señor Jesucristo. Si nosotros vemos Lucas capítulo 13, versículo 31, ahí nos vamos a dar cuenta que unos fariseos que eran quizás más proclives al Señor Jesucristo, recuerden que habían dos grandes ramas del fariseísmo, que era de Gilel y Chamay. Una de ellos, que seguía uno de estos rabinos, era más benevolente con el Señor Jesucristo. Y en el capítulo 13 de Lucas, versículo 31, dice que ellos le aconsejaron a Jesús. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Entonces, ellos también odiaban al Señor Jesucristo. Y los fariseos, por su lado, odiaban al Señor Jesucristo por un asunto de tipo religioso y por un asunto de tipo de autoridad, de estatus religioso entre el pueblo, porque el Señor, había mucha gente que lo seguía y ellos estaban teniendo celos, dice la Escritura, de que el Señor Jesucristo llevara a tanta gente tras sí por la enseñanza que era distinta. Recuerdan cuando termina el Sermón del Monte, dice que Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, había una diferencia notable que incluso la gente común y corriente podía palpar, podía captar que había algo distinto en el Señor Jesucristo. Entonces uno por un asunto de tipo religioso, otro por un asunto de tipo político, pero ambos odiaban al Señor Jesucristo. Entonces en ese sentido se juntaron y quisieron hacer caer al Señor.
Es interesante esto porque cuando nosotros vemos más adelante, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando los discípulos son amenazados para que no hablen más en el nombre del Señor Jesucristo, y ellos oran al Señor unánimes en el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 23 en adelante. Vamos a leer solamente el versículo 27. Ellos oraron al Señor y dijeron, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, fíjense, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, pero Herodes y Poncio Pilato no se podían ver. Eran personas que estaban en el lado opuesto el uno del otro. Herodes, ¿quién era? Era un idumeo. ¿Quién eran los idumeos? Unos descendientes de los edomitas, los antiguos enemigos de Israel. No era judío. Por tanto, ahí había una razón por la cual también los fariseos, ¿cierto?, no se avenían mucho con ellos porque eran nacionalistas, los fariseos, y los otros obviamente no eran de su raza. Pero además, y en este sentido de lo que estamos hablando, además acá en el capítulo 4, versículo 27 de Hechos, se unieron Herodes y Poncio Pilato para poder condenar al Señor Jesucristo y clavarlo en una cruz. Esto indica que hay personas que a lo mejor lo único que tienen en común es que odian a Cristo y odian su palabra, y en este caso también, ¿cierto?, más adelante se ve reflejado en la persecución a la iglesia de Cristo, los que representan, los que manifiestan también el carácter del Señor Jesucristo. Por eso es que la persecución también iba a ser una realidad. El Señor dijo, si el mundo me aborreció a mí, a ustedes también los va a aborrecer. Estas personas, estos dos grupos cierto bien marcados, los fariseos y los herodianos, se reúnen, se juntan para poder entonces ir al Señor Jesucristo para tentarlo. Y notemos cuál es la táctica que se utilizan. Vimos la preparación del ataque, consultaron, celebraron reunión, se pusieron de acuerdo, establecieron la metodología, la forma en que iban a llegar. Luego enviaron a los discípulos de los fariseos con los herodianos, que eran dos grupos que estaban en lados opuestos, en extremos opuestos, sin embargo se unieron porque tenían algo en común, y algo en común era el odio que tenían contra el Señor Jesucristo. Y ahora viene la táctica. ¿Qué táctica utilizaron? Esto tampoco es al azar, fíjense. Versículo 16. Él enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Lo que ellos dijeron, ¿es verdad o no? ¿Era verdad o no? Pero la intención que tenían, estaba el problema. Y por eso a esta táctica podríamos llamar la táctica de la adulación. Lo adularon, es decir, cuando alguien viene, por ejemplo, y se acerca a uno y le empieza a decir, ¿sabes qué? Yo te encuentro una persona recta, una persona honesta, una persona... Uno empieza, ay, aquí hay algo detrás, ¿cierto? Hay algo detrás, porque ¿cómo me va a tirar tantas flores? Claro, hay algo que está pasando. Ahora, obviamente, en el caso que ellos dijeron esto, evidentemente lo que ellos estaban diciendo del Señor Jesucristo era verdad. Sin duda, y Jesús de hecho no los corrige a ellos por lo que le dicen, sino que captan la intencionalidad que está detrás, porque no estaban tratando con un hombre común y corriente. Quizás nosotros se nos puede inflar el pecho, podemos sentirnos como personas como muy halagadas por las palabras que salen de la boca de otros. Sin embargo, no estaban tratando con una persona común, sino con el Señor Jesucristo. Miren lo primero que le dice. Le dicen maestro, maestro. Y uno dice, bueno, pero eso era normal que se dijera en Israel. Bueno, no tanto, porque los maestros o los rabí solamente podían ser autorizados para ser tales por el Sanedrín. Y el Señor Jesucristo no había pasado por el Sanedrín, no era miembro del Sanedrín, no pertenecía a la élite religiosa, sino que el Señor Jesucristo había aparecido en Israel después, cuando tenía aproximadamente 30 años, ¿cierto? Y comienza su ministerio público sin ningún tipo de autoridad de parte de hombre alguno. La autoridad de Cristo era la autoridad de Dios.
Pero entonces no era muy difícil que le dijeran maestro, y que los fariseos y los herodianos le dijeran maestro era un honor demasiado grande. Había un halago importante, honroso. El Talmud había escrito, el Talmud era un comentario judío del Antiguo Testamento. El Talmud había escrito lo siguiente: aquel que enseña la ley debe obtener un sitial en la academia del cielo. Eso enseñaban ellos. Aquel que enseña la ley debe tener un sitial en la academia del cielo. De tal manera que entonces decirle maestro a alguien era honrarlo, era colocarlo en una alta estima. Pero ¿qué dicen del Señor Jesucristo? Versículo 16. Sabemos que eres amante de la verdad. Fíjense, todo lo que le dijeron tiene que ver con integridad. Es muy interesante esto. Lo primero, hablando de su integridad personal, sabemos que eres tú amante de la verdad. Literalmente dice, eres veraz. Eso es lo que dicen. Y esto es consistente con lo que Marcos capítulo 12, versículo 14 dice, que es el texto paralelo. Noten lo que dice este texto. Allí aparece de una forma muy, muy clara. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz. ¿Ven? Sabemos que eres hombre veraz. Y la traducción acá también podría ser de la misma manera. Sabemos que eres veraz. ¿Qué es lo que significa eso? Eres una persona creíble. Lo que enseña, lo vive, es consecuente. Maestro, nosotros reconocemos que en realidad en ti hay algo especial, porque tú lo que dices, lo vives. Una persona veraz es una persona íntegra, y una persona íntegra es una persona que no se coloca una máscara, no tiene una actuación frente al público y en privado es otra persona. Una persona íntegra es lo mismo en público o en privado. Lo que Jesús enseñaba era consistente con lo que Jesús vivía. Y ellos le dicen, tú eres realmente una persona íntegra. Amante de la verdad, eres una persona que gira su vida en torno a la verdad. No solo enseñas la verdad, sino que también vives la verdad. Esto era un halago, evidentemente, y además era real de la persona del Señor Jesucristo. Lo segundo que le dicen tiene que ver con su integridad doctrinal. Fíjense. Primero, integridad personal. Sabemos que eres amante de la verdad. Segundo, integridad doctrinal y que enseñas con verdad el camino de Dios. Es decir, tu enseñanza es correcta, es ortodoxa. Tu enseñanza tiene que ver con enseñar adecuadamente la verdad de Dios. El camino de Dios tú lo trazas correctamente. Nosotros estamos de acuerdo con eso, no hay ninguna duda al respecto. Tu mensaje es veraz, porque enseñas el camino de Dios. O sea, le están diciendo que como persona es íntegra, es veraz, y también en cuanto a su mensaje, al contenido de su mensaje, también es correcto porque enseña el camino de Dios en forma recta. Miren cuánto halago hay en eso. Eres íntegro personalmente y eres íntegro doctrinalmente. Y luego le dice una tercera cosa, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Y esto tiene que ver con una integridad moral también. Fíjense, integridad personal, eres veraz, amante de la verdad. Integridad doctrinal, enseñas en verdad el camino de Dios. Y ahora una integridad moral. ¿Por qué? No miras la apariencia de los hombres, literalmente no miras el rostro de los hombres. Es decir, cuando tú estás enseñando, tienes que decir algo, tienes que responder a una pregunta, tú no te preocupas de qué va a pensar la persona si tú respondes de una u otra manera. Tú no te preocupas si hay oposición o no hay oposición, siempre dices lo que tienes que decir. No es una persona que se acomoda a las circunstancias, que trata de agradar a los hombres. Y es interesante que por eso yo digo siempre que el apóstol Pablo quizás es una de las expresiones más evidentes de una persona que amaba a Cristo y estaba tan cerca de Cristo que se parecía tanto a Cristo. Porque el apóstol Pablo dice que si él agradara a los hombres ya no sería siervo de Jesucristo. Y más adelante también lo dice, que él
no habla con palabras lisonjeras cuando le habla a los tesalonicenses o le escribe a los tesalonicenses, y no está buscando agradar a los hombres, sino a Dios, quien prueba nuestros corazones, dice Pablo. El Señor Jesucristo también no estaba preocupado por agradar a la gente, entonces lo que era su integridad personal se manifestaba también en una integridad moral. Él no se acomodaba, no decía una cosa y luego decía otra cosa. No, Él era siempre el mismo. Y esto tercero tiene que ver con, miren, la sabiduría humana de estas personas tiene que ver con irle metiendo, ¿cierto?, esta trampa para que pise el palito, como decimos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú no te preocupas por lo que van a pensar de los hombres, entonces esta pregunta que te vamos a hacer, tú la vas a responder directamente. ¿Notan hacia dónde va toda la estrategia que tenían? Obviamente su vida, la vida de Jesús, no estaba condicionada por lo que digan o piensen los hombres. No buscaba caer bien a los hombres. Él venía a hacer una tarea para su Padre. Él venía enviado por su Padre para poder, ¿verdad?, presentar la verdad, para hacer la expresión de la verdad y fundamentalmente para morir en lugar de los pecadores y dar salvación a esos que estaban perdidos, de tal manera que Él no iba a titubear. El Señor Jesucristo vivió una vida perfecta y por eso su sacrificio también es suficiente. Si Él hubiese fallado en una parte, en algo, en lo más mínimo, su sacrificio no hubiese tenido el efecto que tuvo. Era necesario que Él fuera completamente íntegro en todos sus aspectos. Y estas palabras, estas frases que salen de la boca de esta gente es correcta, pero obviamente no sus intenciones eran perversas. Se puede decir la verdad, fíjense lo que nos enseña esto, que se puede decir la verdad, pero con propósitos siniestros. Es decir, alguien puede decir la verdad, pero no con la intención correcta, sino con otros propósitos ocultos. Su táctica era muy bien pensada, pero estaban frente a Jesús, no ante cualquier hombre. Y eso es lo que ellos no entendieron. Pensaron que estaban frente a un maestro de religión simplemente. Pero no comprendieron que estaban frente a la persona del Señor Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Una vez que ellos suponen que Jesús está agradado de ellos por la adulación que le hacen, fíjense que es muy interesante porque ellos están diciendo, bueno, en la medida en que Él va escuchando esto, seguramente su ego va a ir en aumento. Y entonces va a estar sensible para que a través de la pregunta que nosotros le hagamos, Él va a responder cualquier cosa y ahí lo vamos a encontrar en una falla y vamos a tener la evidencia para acusarlo. Sin embargo, no es así. Primero preparan el ataque, después van con la estrategia adecuada desde el punto de vista humano y ahora viene la ejecución ya del ataque en forma directa. Versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Dinos, a ver maestro, cuéntanos, ¿es lícito, es adecuado dar tributo a César o no? Miren para dónde iba todo. Ellos decían, si él dice no es lícito, entonces tenemos la acusación perfecta. Ahora, miren por qué mandaron a los herodianos. Fíjense cómo calzan todas las cosas. Porque los herodianos eran proclives a Roma, a través de ser seguidores, ¿cierto?, y leales a Herodes. Entonces, si Jesús decía, por ejemplo, no es lícito dar al César el tributo, esto no debieran hacerlo, ¿qué es lo que iban a hacer entonces los discípulos de los fariseos y los herodianos? Iban a presentar una acusación de sedición en contra de la autoridad establecida, de la autoridad romana. ¿Y quiénes eran los testigos más fiables, más creíbles ahí? Los herodianos. No tanto los fariseos, y por eso llevaron a los herodianos. ¿Se dan cuenta cómo todo estaba bien pensado? Ahora, la palabra tributo, allí que desde el griego al latín se transcribe como censere, esa es la palabra en latín, censere, de donde viene la palabra censo. ¿Por qué? Porque este impuesto en particular se aplicaba en forma personal, es decir, este era un impuesto que cada persona del imperio debía pagar necesariamente.
y a través de eso también contabilizaban a las personas. O sea, tenía los dos propósitos. Por eso viene la palabra de que lo que viene a nosotros, ¿cierto? En nuestro lenguaje, la palabra censo. Era un impuesto muy bajo, desde el punto de vista monetario era un impuesto bajísimo. Correspondía a un denario. Y un denario era el trabajo de un día de una persona. Si a nosotros nos dieran a elegir y nos dijeran, ¿sabes qué? Mira, la tasa impositiva, el impuesto que tú vas a pagar por persona va a ser de un día de trabajo. Estaríamos contentos, ¿no? Por supuesto, porque es muy poco, es bajísimo. Entonces, la gente no estaba en contra de este impuesto por el monto, sino por otra cosa. Y ahora vamos a ver de qué se trata. La molestia de los judíos no era, como dije, por el monto, sino por el simbolismo. Ellos se concebían como pertenencia de Dios, no de César. Ellos se concebían como la nación escogida por Dios bajo la autoridad de Dios, y entonces que un gobernante humano le viniese a pedir impuestos, para ellos eso era algo inconcebible. Ellos estaban en contra del impuesto por lo que significaba o lo que simbolizaba, porque el impuesto, ¿quién lo aplica? La persona que está en una autoridad, sobre otra que está bajo sujeción. Y ellos decían, no, nosotros somos pueblo de Dios y estamos bajo la sujeción de Dios. De tal manera que un pagano que nos venga a cobrar impuestos, eso era inaceptable desde el punto de vista racial, digamos, de nación. Ahora, como dijimos, si Jesús respondía que es lícito, sería considerado como un vendepatria y un traidor al único Dios verdadero, además, de tal manera que perdería el respeto de la multitud y los fariseos podían arrestarlo sin obstáculo alguno. ¿Recuerdan cuál es la razón por lo que no lo arrestaban? Porque temían al pueblo. Entonces, si Jesús decía, ¿es lícito dar al César? ¿Qué iba a ocurrir? Entonces ellos iban a tener la excusa perfecta, porque iban a decir, este es un vendepatria y además está yendo en contra del único Dios verdadero, porque está negando la autoridad de Dios que Dios tiene sobre el pueblo, está traspasando esa autoridad a un pagano. O sea, de las dos maneras que respondiera el Señor Jesucristo, lo iban a acusar igual. O sea, no había vuelta, iba a perder de todas maneras, según la pregunta que le estaban haciendo. Porque si Jesús decía que no era lícito, como dije al principio, sería acusado de sedición, de ir en contra de la autoridad de Roma. Las dos cosas entonces estaba puesto en estrecho, en un sentido humano. Ahora, esta pregunta gira en torno a la legitimidad del tributo. ¿Es legítimo en relación a la ley de Dios? Ese era el punto. ¿Qué dice Dios al respecto? Maestro, ¿qué dice Dios? Tú que hablas, recuerden lo que dijeron, tú que enseñas el camino de Dios con verdad, tú que eres veraz, tú que no te fijas en la apariencia de los hombres, maestro, ¿es legítimo que este tributo sea dado a César? Notemos algunas particularidades. La moneda, el denario, llevaba impreso el retrato del emperador Tiberio y había sido acuñada por allá por el año 17 después de Cristo, o sea, un tiempo antes de que el Señor Jesucristo iniciara su ministerio terrenal. Y tenía una inscripción que decía, Tiberio César, el divino Augusto. Estaba la esfinge, la imagen de César, y alrededor de la moneda decía, Tiberio César, el divino Augusto. ¿Qué es entonces lo que era, digamos, esto era lo que molestaba tanto a los judíos? Porque había un pagano que gobernaba el imperio y ese pagano lo que quería en el fondo era ser reconocido, y aquí está el punto central, ser reconocido como el Hijo de Dios, el divino, en otras palabras. Y obviamente, desde el punto de vista de la ley de Dios, eso estaba prohibido, porque la ley de Dios decía que no serán imagen de ninguna, ni semejanza, ¿cierto?, de ningún otro Dios, de ninguna imagen, ¿cierto?, de ningún Dios, porque debían ser leales al único Dios verdadero. Por tanto, aquí había una imagen de uno que se autoproclamaba como Dios, y eso era una ofensa terrible para los
para los judíos. Y en la otra cara de la moneda, en el reverso de la moneda, estaba esta inscripción, Pontifex Maximus. ¿Y qué significaba? El sumo sacerdote del paganismo. El sumo sacerdote de los paganismos. Por tanto, aquí había un hombre que decía ser hijo de Dios, que decía ser Dios en consecuencia, y además decía ser el sumo sacerdote de la religión, de una religión pagana, una religión falsa, una religión que no era de acuerdo al único Dios verdadero. Por tanto, había una ofensa terrible en esa moneda, y el cobrar el tributo era como decir, bueno, si el maestro dice que eso es correcto, entonces nosotros lo acusamos porque obviamente eso sería apoyar una religión pagana y dejar de lado la lealtad al único Dios verdadero. Eso era un gran insulto entonces para los israelitas. En el año 6 después de Cristo hubo una revuelta judía, liderada por un tal Judas, no el Judas cierto que nosotros conocemos, ni el discípulo del Señor Jesucristo, sino otro, una revuelta por causa de este impuesto. Se rebelaron contra los romanos porque ellos decían que en realidad este impuesto jamás debía pagarlo los israelitas porque eran pueblo de Dios y no era el pueblo de un rey pagano. Y esa revuelta fue sofocada. A eso se refirió Gamaliel cuando les aconsejó al Sanedrín ya en el tiempo de los apóstoles. ¿Recuerdan cuando inicia la iglesia cristiana que le dijo, déjenlo, si es de Dios, esto va a permanecer y si no es de Dios, esto se va a acabar? Lo mismo que pasó con Judas, ¿cierto? Cuando se rebeló contra los romanos y finalmente fue aplastado. Gamaliel le estaba enseñando a los del Sanedrín que debían dejar tranquilo a los apóstoles. Por tanto, esta revuelta fue por causa del impuesto este. Y en el año 66 después de Cristo, los celotes, desde allí de Judas, el que se rebeló contra Roma y fue aplastado finalmente, se produjo un movimiento que se llamaron los celotes, y estos eran también un movimiento, vamos a tratar de colocarlo en el ambiente nuestro para entenderlo como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Se acuerdan? Los que no se acuerdan tienen que haber leído la historia, que era un grupo armado extremo, de extrema izquierda, para rebelarse contra el gobierno de Augusto Pinochet, ¿recuerdan? Eran revolucionarios, estos los celotes, y en consecuencia, en el año 66 después de Cristo, estos se levantaron en armas contra los romanos, y de ahí hay una película bien famosa que se llama Masada, no sé si la han visto, es una película muy interesante donde muestran la resistencia de los judíos que finalmente, los últimos que estaban resistiendo en una montaña, finalmente se suicidan ante el asedio romano. Esta revuelta que comenzó en el año 66 después de Cristo, 4 años más tarde, es sofocada y completamente aplastada por Tito Vespasiano. En el año 70 después de Cristo, como bien hemos dicho, repetido muchas veces aquí históricamente, destruyó Jerusalén completa y destruyó el templo. Hasta el día de hoy no se vuelve a levantar, de tal manera que estas dos revueltas que se dieron, la del 6 después de Cristo y la del 66 después de Cristo, se dieron por causa de este impuesto, por la connotación religiosa que tenía. Esto era lo que estaba detrás. Por tanto, era una situación muy delicada cuando se acercan a Jesús y le hacen esa pregunta. Ellos probablemente estaban sonriendo, diciendo, aquí lo tenemos, lo casamos, aquí no hay nada que hacer con él. Y el Señor Jesucristo responde. Veamos entonces la respuesta de Jesús. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, primero lo dejó en evidencia. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Miren, cuando le dijo eso el Señor, tiene que haber saltado algo en su corazón internamente. Uno se puede imaginar las caras de estos tipos, pensando que Jesús no sabía nada y que se había tragado la adulación que le habían dado, cuando Jesús le dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ustedes, yo sé, lo que quieren es tenderme una trampa. Sin embargo, en el versículo 19 le dice, mostradme la moneda del tributo. Cuando dijo eso, probablemente ellos dijeron, vamos por buen camino, todavía.
Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Inmediatamente van y le pasan una moneda, un denario que tenía que ver con el impuesto. Y el Señor hace aquí dos declaraciones extraordinarias. Estas declaraciones que hace el Señor Jesucristo son principios eternos, son principios permanentes, aunque está en un sentido de narración de los hechos que acontecieron, pero tienen principios permanentes. Y aquí hay algunas cosas que necesitamos decir en este caso. Algunas personas en el día de hoy están enseñando una doctrina que en realidad es totalmente contraria a estos principios que Jesús va a enseñar en este texto y que tienen que ver con una situación de que están diciendo que los cristianos no deben pagar impuestos y que la gente no debe pagar impuestos. Porque hay que imponer la ley de Dios a todas las personas, creyentes o no creyentes en esta tierra, y el que no obedece, entonces tiene que ser inclusive ejecutado. Este se llama dominionismo y tiene que ver con, o el reino ahora también se llama, y que tiene que ver con una posición un poco extraña del cristianismo que aparece en el día de hoy y que hay que tener mucho cuidado con caer en este tipo de aberración, porque aquí vemos que claramente el Señor Jesucristo está enseñando otra cosa. La primera parte de la respuesta del Señor es la siguiente. Dijeron, ellos, de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Primero le dice, dad pues a César lo que es de César. Y es interesante que la palabra dar, con la que ellos le preguntan en el versículo 17, no es la misma con la cual el Señor Jesucristo responde en el versículo 21. La palabra del versículo 21 es devolver a César lo que es de César. Y esto tiene una implicancia muy grande, porque Jesús le está diciendo, ustedes tienen el deber, la responsabilidad de poder dar el impuesto. No se trata de que quieran o no quieran, no se trata de que lo consideren bueno o no bueno, no se trata de si lo consideran como una opresión o no como una opresión. Ustedes tienen el deber, la obligación de dar a César lo que es de César. Y esto, el Señor Jesucristo está diciendo en otras palabras, está estableciendo la legitimidad de los gobiernos humanos. La legitimidad de los gobiernos humanos. Ahora, notemos en qué contexto el Señor lo dice, pocos días antes de ir a la cruz, donde iba a ser crucificado bajo la autoridad de un gobierno pagano. Pero el Señor Jesucristo no está diciendo, tienen que rebelarse en contra del gobierno. No le está diciendo, mira, si ellos no obedecen la ley de Dios, entonces tú no tienes que someterte bajo ellos en el sentido absoluto. O sea, obviamente, los romanos no obedecían la ley del Dios verdadero. Obviamente tenían sus propias reglas. Obviamente no eran el pueblo de Dios. Tenían otras leyes. Sin embargo, Jesús le dice, dad al César o devuelvan al César lo que es del César. El gobierno humano es un mal necesario. Ahora, ¿por qué es un mal necesario? Porque toda persona somos pecadores, nacemos en pecado, ¿verdad? Y nuestra tendencia natural es hacia el mal. Entonces, ¿por qué existe el gobierno humano? Para restringir la maldad. No para eliminarla porque no tienen la capacidad, porque el mal está en el corazón del hombre. Por eso yo he dicho muchas veces que las leyes que establezcan los gobiernos humanos no evitan el problema, pero sí lo restringen. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, haya una ley para que los que conducen en estado de ebriedad tengan una cierta penalidad según la justicia, eso no evita que las personas beban y conduzcan. Pero sí evita, o por lo menos restringe, que esto sea abierto y que anden todos borrachos manejando en la calle. ¿Me entiendes? O sea, hay una cierta restricción de las acciones pecaminosas. No una anulación, pero sí una cierta restricción. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 13. Notemos que aquí está en un sentido mucho más prescriptivo, es decir, una prescripción para cada creyente como un precepto. Capítulo 13, versículo 1. Mire lo que dice. Sométase toda persona a las autoridades superiores,
Porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo no sé de qué otra manera se podría interpretar este texto que no sea tan claramente como lo dice. Dice que toda persona debe someterse a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Y en qué contexto escribe el apóstol Pablo? En el contexto del emperador romano que había en ese momento, que era uno de los más sanguinarios de la historia, como era el emperador Nerón. Es más, el mismo apóstol Pablo da el ejemplo cuando posteriormente, o cuando ocurrió lo que pasó con él, cuando lo acusaron los judíos, finalmente lo llevaron a los romanos ante Félix y ante Festo, y finalmente Pablo apela a César. O sea, Pablo apeló a un gobierno pagano. Y él dijo más. Él dijo, si hay algo digno de muerte que yo he hecho, no temo morir. Miren, él estaba diciendo, yo me someto a la autoridad de un pagano. Y en el día de hoy algunos dicen, no hay que someterse bajo ninguna circunstancia. Y el apóstol Pablo aquí es sumamente claro y es consistente con lo que dijo el Señor Jesucristo. Sí, debemos someternos a las autoridades humanas porque las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, ¿cuál es el propósito? Y aquí es donde comienza la discusión. Algunos dicen sí, pero si es que ellos siguen la norma de Dios. Pero sabemos que la mayoría, si no el 100%, no sigue la norma de Dios. Versículos 5 al 7, miren. Versículos 5 al 7 del capítulo 13 de Romanos. ¿Por qué? Por lo cual dice, es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos. ¿Ven? Otra vez está diciendo lo mismo que Jesús. Por eso ustedes pagan los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Ministros, literalmente, es la palabra allí en el griego. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ahí está diciendo lo mismo que Jesús. La legitimidad de los gobiernos humanos. Ahora, no está diciendo que los gobiernos humanos son buenos. No está haciendo una calificación de los gobiernos humanos, una calificación moral. Está diciendo que toda autoridad procede de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, y está diciendo que ellos tienen, o sea, que el ciudadano tiene una responsabilidad frente a esas autoridades. Y no es que nos guste o no nos guste el impuesto. No se trata de eso, sino que se trata de hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, si tiene la autoridad para refrenar la maldad, a pesar de que estos gobernantes estén conscientes o no, nosotros debemos someternos en ese sentido a ellos. Pero, aquí hay una cosa más importante. Miren, entendamos bien esto. Jesús le dijo de quién es la imagen que tiene la moneda, ¿cierto? La imagen de César, le dijeron ellos. Y entonces Jesús le dice, bueno, ahora den a César lo que le corresponde a César, o devuelvan a César lo que le corresponde a César, a pagar el tributo. Pero miren, aquí hay una cosa interesante. Jesús le dice, y a Dios lo que es Dios. Ahora miren, hermanos, esto es maravilloso, porque lo que está ocurriendo ahí es lo siguiente. César tiene una autoridad, y esa imagen que está impresa en la moneda está diciendo, este hombre tiene la autoridad para cobrar impuestos, porque tiene un cierto gobierno limitado aquí en la tierra. Pero hay una autoridad que es muy superior a César. Y eso es lo que va a decir la segunda frase. Y esta autoridad es tan extraordinariamente grande que en realidad todas las autoridades están bajo su autoridad. Y es la autoridad de Dios. Ahora, la imagen de César le dice que tiene autoridad. La imagen de Dios dice sobre qué tiene autoridad. A ver si me están entendiendo. Capítulo 1 de Génesis.
Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué dice? ¿Cómo fue hecho el hombre? A imagen de Dios. Ninguna otra criatura en esta tierra es hecho a imagen de Dios. Esto echa por tierra todos los convencimientos a los cuales han llegado ciertas personas, por ejemplo, los animalistas, ¿verdad? Que colocan a los animales como a la par del hombre, incluso a veces sobre el hombre, porque el único que fue hecho a la imagen de Dios fue el hombre aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque si César tiene autoridad, porque esa moneda dice que tiene su imagen y entonces él tiene autoridad para cobrar impuestos sobre estas personas, entonces esta autoridad superior que es la de Dios, ¿sobre qué tiene autoridad? Sobre todo aquello que lleve su imagen. Es decir, sobre toda persona aquí en esta tierra. Entonces lo que el Señor está diciendo, que todo lo que Él, todas las personas que Él ha creado, tienen impresa su imagen, aunque distorsionada por el pecado, todavía tiene impresa su imagen. Y eso está diciendo que Él tiene autoridad absoluta sobre la vida de toda persona. Y las personas que no creen, me van a decir, también tienen autoridad sobre ella. Porque también tienen su imagen. Ahora, las personas que no creen no se dan cuenta que ellos viven porque Cristo quiere que vivan. Ellos viven porque Jesús les da aliento de vida todos los días. Ellos viven porque Jesús les coloca sobre su mesa el alimento, a pesar de que ellos dicen que se lo ganan con su esfuerzo, pero todas las condiciones las da el Señor para que puedan colocar alimento sobre su mesa. Es decir, como dice en el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, en Jesús. Por tanto, Dios tiene autoridad sobre todas las personas y todas las personas que viven es porque el Señor quiere que vivan. De tal manera entonces, que ¿cuál autoridad es superior? La autoridad de Dios. Entonces, si a César ustedes tienen que darle un denario, una moneda, lo que corresponde al trabajo de un día, de un jornalero, ¿qué tienen que darle a Dios? ¿Están entendiendo? Miren lo que le está diciendo. Entonces, si a César le pertenece legítimamente esa autoridad limitada que tiene para cobrar impuestos y ustedes le tienen que pagar a él porque es su deber, imagínense lo que significa entonces su relación con Dios. Es decir, tienen que darle absolutamente todo a Dios. Tienen que darse a ustedes mismos, que es mucho más que dar una moneda. Y esto es la segunda parte. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué hay que darle al Señor entonces? La vida entera. Absolutamente todo. Viviendo para su gloria, entregando su tiempo, bienes y vida completa. Romanos 12, versículos 1 al 12. Es interesante que el apóstol Pablo habla de esto después de la parte doctrinal, después de mencionar en los primeros 11 capítulos lo que Dios hizo en la persona de Jesucristo, la justificación por la fe, la santificación y la gloria que nos espera. Después de dar todo eso, le dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, eso es la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando le dice cuerpo, no solo se refiere a lo físico, sino a todo integralmente. Y dice, ofrezcan todo a Dios. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Dios. Ahora, allí es donde está la diferencia. ¿Quiénes podemos ver eso? Obviamente los creyentes. Sin embargo, toda persona está bajo la misma autoridad. El pecado en nosotros distorsionó la imagen de Dios, pero sigue estando allí. Sigue estando en la gente que no conoce al Señor, todavía está la imagen de Dios. Y por eso es que
nosotros debemos predicar el Evangelio porque por medio del Evangelio comienza el proceso de restauración de la imagen de Dios. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el propósito de la salvación? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Aquí no puede estar más claro, versículo 28 y 29 para que tengamos el contexto. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, miren, conformes a la imagen de su Hijo. Jesucristo restaura la imagen correcta de Dios en nosotros. Ahora, lo hace a través de un proceso. Y esto no va a terminar mientras estemos aquí en la tierra, va a seguir hasta que finalmente, cuando estemos allá en la gloria, vamos a reflejar completamente el carácter de Jesucristo. Pero mientras tanto, Él está haciendo eso con nosotros hasta llevarnos finalmente a ese momento glorioso, como dice 1 Juan capítulo 3, versículo 2, donde vamos a ser semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Allí está, ese es el propósito final. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo, la imagen en la moneda dice que César tiene una autoridad limitada y bajo esa autoridad ustedes tienen el deber, la obligación de poder darle el tributo, porque le devuelven el tributo literalmente, pero a Dios ustedes tienen que darle absolutamente todo. No una moneda meramente, sino toda su vida. Cristo vino para transformar nuestra alma conforme a su imagen, según su eterno propósito. Esa es la meta de todo cristiano. No hay otra posibilidad. Y por eso es que mientras estemos en esta tierra, el proceso no se va a terminar. Y por eso necesitamos ser esculpidos cada día por el Señor, por medio de su Espíritu, a través de su palabra. Y este proceso es el que va a durar toda la vida. Y entonces el Señor le está diciendo, miren, den al César lo que es de César, la legitimidad del gobierno humano, pero hay una legitimidad que es mucho más grande y una lealtad absoluta que ustedes deben dar a un gobierno que es mucho más grande, que es el gobierno de Dios, es la autoridad absoluta de Dios sobre todas las cosas y sobre ustedes en particular. Ustedes llevan la imagen de Dios distorsionada, el Señor lo está restaurando y ahora lo que importa entonces es poder entender estas cosas. Cuando nosotros estamos viviendo en esta tierra debemos reconocer dos verdades que son paralelas en la Biblia. Somos ciudadanos de este mundo circunstancialmente, pero somos ciudadanos del cielo eternamente. Mientras estemos en esta tierra, nosotros nos sometemos en ese sentido a los gobiernos establecidos por Dios. Otra vez vuelvo a decir, independiente de su condición y su calidad moral. Pero si ese gobierno humano pasa a llevar una ley evidente de Dios, nosotros no estamos obligados delante de ese gobierno a obedecer. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que si el gobierno a mí me pida que yo haga algo, me pide que yo haga algo en mi trabajo que está en contra de la ley de Dios, yo tengo el legítimo derecho a negarme a eso. ¿Y eso puede traer consecuencias? Por supuesto. Por ejemplo, a los primeros creyentes les decían, cuando alguien pasaba con una esfinge de César, ¿cierto? Iban sus sacerdotes alrededor, iban quemando incienso y entraban aquí a nosotros y nos decían, bueno, declara que César es el Señor, es el Curios. ¿Y qué tenía que responder el creyente? No, Jesucristo es el Señor. ¿Me entienden? A eso se refiere confesar. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no se refiere a una oración. Se refiere a una convicción profunda que públicamente yo puedo decir, no, Jesús es el Señor. Y eso estaba diciendo, yo no me voy a postrar delante de un hombre pagano. Porque la lealtad al gobierno no tiene que ver con adoración. ¿Entienden? Hay una línea cuando yo tengo la obligación ética, moral y teológica de negarme a obedecer la ley que va del hombre que va en contra de la ley de Dios. Por ejemplo, un profesional que tiene que ver con la obstetricia en Chile tiene que negarse tajantemente a realizar un aborto.
porque eso va en contra de la ley de Dios. Y si eso le cuesta el trabajo, tiene que asumir ese costo. Porque allí donde está la importancia de poder entender cuál es la autoridad máxima y a quién debemos lealtad absoluta, solo al Señor. Y la otra lealtad es una lealtad limitada. Y no es una lealtad absoluta a los gobiernos humanos, sino que tenemos que estar bajo cierta autoridad porque el gobierno, como dije, es un mal necesario. Los gobiernos son un mal necesario. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo dijo? Que demos al César lo que es del César, bajo una autoridad temporal. Somos ciudadanos de dos reinos. Este reino temporal es como tal dice la palabra, circunstancial, momentáneo, pasajero, pero nosotros pertenecemos a un reino superior, que es permanente, que es eterno. Nuestra lealtad superior es a Dios, no importa el costo que eso implique. Si los creyentes murieron en la antigua Roma, y los creyentes están muriendo en el día de hoy porque están siendo asesinados en los países musulmanes, lo están haciendo porque son leales al reino de los cielos. Y porque el reino de esta tierra, o los gobiernos, las autoridades momentáneas y limitadas de esta tierra están haciendo que se doblen sus rodillas delante de los falsos dioses, como el caso del Islam, y ellos no han negado eso y han dicho nosotros vamos a ser fieles a Jesucristo. Ellos están pagando con su vida la lealtad al gobierno supremo de Dios. Ellos están dando a Dios lo que es de Dios. Y de eso se trata. De eso se trata. Y miren qué pasó con estas personas. Estaban esperando una u otra respuesta y el Señor los deja sin palabras. Versículo 22. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Esta palabra maravillarse no significa que estaban muy contentos. Esta palabra dice que estaban asombrados. Estaban con la boca abierta. No podían entender cómo podía haber tanta sabiduría en Jesús. Fracasaron absolutamente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no era un hombre común y corriente, y eso es lo que estamos viendo en Colosenses también. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el autor de la creación. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Dios hecho hombre. Y por eso entonces la sabiduría que sale de su boca es extraordinaria. La respuesta dejó a esta gente sin ninguna posibilidad de contrarrestar lo que estaba diciendo. Ahora, eso no significa que ellos se dieron por perdidos. No, ellos volvieron a atacar posteriormente. Sin embargo, en cada una de las ocasiones el Señor Jesucristo los va a dejar sin respuesta. Hermanos, cuando nos llamamos cristianos y con esto estoy terminando, y estamos siguiendo al Señor Jesucristo, necesitamos conocerlo mucho más. Porque en la medida en que más lo conocemos, va ocurriendo algo necesariamente en nosotros, más nos vamos enamorando de Él. Y vamos diciendo, vale la pena seguir al Señor. ¿Cómo no va a valer la pena seguir a Cristo? ¿Hay alguien con esa sabiduría que vemos aquí? No, nadie. ¿Hay alguien con ese poder y esa autoridad? No, no hay nadie más. Entonces, doblemos nuestra rodilla delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él tenemos que seguirlo, a Él tenemos que amarlo, a Él tenemos que servir entonces. Y miren, 3 días después o 4 días después va a estar el Señor Jesucristo colgado en una cruz. Aparentemente derrotado, pero al tercer día se levanta poderosamente entre los muertos. Y entonces todos sus seguidores estamos honrando al verdadero Rey, al verdadero gobernante, al Dios Todopoderoso. Y delante de Él vamos a estar un día para siempre. No importa lo que pase en la tierra, no es que seamos indiferentes, pero evidentemente sabemos que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso implica inclusive que haya un gobierno que a lo mejor no sea el mejor, y de hecho no van a ser mejores. Eso implica que nosotros debemos una lealtad mayor al Rey de nuestra vida, que murió y resucitó por nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por darnos a Jesús de una manera tan preciosa, tan maravillosa. El que vivió una vida perfecta, Señor.
y el que cumplió absolutamente todo lo que tú demandabas de nosotros. Padre, tú demandabas justicia perfecta, Jesús vino y vivió una vida perfecta. Tú demandabas santidad perfecta, Jesús vino y como el santo de los santos vivió una vida en santidad absoluta. Y por eso Él, al morir en la cruz por nosotros, entonces, Señor, nosotros tenemos el privilegio de ser llamados tus hijos, por el mérito del Señor Jesucristo, nada más. Por eso, como creyentes, necesitamos profundizar más en el conocimiento de Él. Necesitamos llenarnos de Él. Y como veíamos el domingo en la tarde, Señor, necesitamos mirar a Cristo si queremos conocer al único Dios verdadero cada día más y tener una relación más estrecha contigo. Padre, ayúdanos a considerar a Jesús en nuestra vida, en todas las cosas de nuestra vida, y no simplemente como la adopción de un sistema religioso, sino de una relación viva y genuina con el Señor maravilloso que tú nos revelas en tu palabra. Gracias, Señor, porque debemos lealtad absoluta a ti solamente. Padre, la otra es una lealtad limitada y circunstancial, momentánea nada más. La otra es a un reino eterno, a ti, Señora, a Jesucristo. Gracias por haber enviado a tu Hijo por nosotros. Bendice a mis hermanos, Señor, y ayúdanos a vivir conforme a tu propósito. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.